Hola, hola, bienvenidos a un nuevo... Que me ponen esta música como... Pren, yo te quiero bailar. Bienvenidos a un nuevo programa de Aprendemos Juntos. Yo soy Guada Viela y hoy vamos a estar hablando... Hoy tengo una abogada invitada, sí, claro, porque nos estuvieron llegando muchas consultas desde que ya se fue el último programa y dijimos, bueno, la traigamos nuevamente. También que explica, listo, la traigamos nuevamente. Vamos a estar hablando de juicios sucesorios. Qué problema esto, ¿no? Cuando hay juicios sucesorios, ¿para qué? Bueno, entonces vamos a estar hablando con ella, la doctora Ana Torrejón. Bienvenida nuevamente al programa. Hola, Guada, ¿cómo estás? Muy bien de tenerte acá nuevamente. Sí, bueno, yo también muy contenta de estar de nuevo. Agradecida. Sí, me encanta que vengas. Bueno, el pantalón es como que se ve el mismo color del logo, ¿no? Siento que es más o menos. Bueno, vamos a estar hablando, como les contaba recién, de procesos sucesorios. Acuérdate vos que estás del otro lado, que nos puedes dejar tu consulta siempre al 3872. Yo me imagino que a esta altura de la vida ya te lo sabes de memoria. 3872-190019 y también nos puedes seguir en redes sociales. Aprendemos juntos con Emiliano Durán. Fácil, aprendemos juntos con Emiliano Durán. Vamos a arrancar con el programa del día de hoy. Tenemos un programa muy interesante, muy interesante. ¿Cómo es un proceso sucesorio? Me gusta porque vamos de lo más tranquilo y sencillo hasta ya adentrándonos un poco más a lo que es el proceso. Vamos a hablar del juicio. Bueno, un juicio sucesorio es el que se lleva a cabo acaecido el fallecimiento de una persona, es el que se abre por estas circunstancias, ¿no? Normalmente vamos a decir que se abre este proceso que es voluntario, ¿sí? ¿Qué quiere decir voluntario? Lo abren los supuestos herederos, ¿sí? Porque hasta no ser declarados tales, siempre hay una presunción. Lo abren a los fines de tener una legitimación para la repartición de los bienes que ha dejado quien ha fallecido, ¿sí? Es decir, el causante. Eso es un proceso sucesorio, Guada. De ahí tenemos muchas otras cuestiones que ver, como por ejemplo, tenemos las etapas, ¿sí? Que ya vamos a pasar a hablar un poquito más de eso. Tenemos los efectos que produce el proceso sucesorio, los gastos que tienen, entre otras cosas, Guadita. ¿Sí? Claro, exactamente. Bueno, entonces básicamente una persona de la familia fallece y los herederos o supuestos herederos, como dice la doctora acá, van a reclamar eso. Entonces, a partir de ahí puede empezar o no un problema. Bien. Entonces vamos a intentar evitarlo, ¿no? Por eso digo que es voluntario, ¿sí? Es voluntario, es decir, que lo abren por derechos propios. Pero ahí tengamos cuidado, siempre recomendamos, o al menos en nuestra oficina, en nuestro estudio recomendamos que el proceso sea llevado a cabo por un solo abogado. Recordemos que el abogado tiene una participación en el proceso en la que se puede interpretar como un heredero más, si queremos llamarlo así. Bien. Esto es a los fines de los costos que tiene el proceso sucesorio y bueno, por supuesto que no a los efectos, el abogado no tiene nada que ver, pero sí respecto a los honorarios, a los tan hablados honorarios del proceso sucesorio, ¿sí? A tener cuidado con eso. Bien, vamos a seguir con la pregunta del día de hoy, doctora. ¿Cuál es la documentación que se tiene que legitimar? Yo traduzco también un poco, doctora, porque yo ya sé que soy abogada, pero no me gusta hablar así con esta terminología extraña, que no entendemos nada. ¿Qué documentación tengo que legitimar? Bien. ¿Qué documentación tenemos que tener a la hora de abrir un proceso sucesorio? Hemos dicho que el proceso o el juicio sucesorio, como queramos interpretarlo, se abre una vez acaecido el fallecimiento de una persona. Por lo tanto, pensemos, ¿cómo probamos ante la ley que esta persona ha fallecido? Recordemos que dentro de lo que hace a la identidad de una persona, se la prueba por medio de las actas de nacimiento. A los efectos de probar la defunción de una persona, sí tenemos el acta de defunción. Que estas actas, ¿quién las emite? Las emite el Registro Civil de Salta, de capacidad de personas de Salta, ¿sí? Una vez que se produce el fallecimiento, a los días normalmente ya está registrado el acta de defunción. Una vez que presentamos el acta de defunción, que tenemos el acta de defunción, ¿sí? Todo esto nos va a pedir el abogado que vamos a poner para que nos tramite, que vamos a elegir para que nos tramite el proceso sucesorio. Después, quienes son presuntos herederos en el proceso deben acreditar su vínculo con las actas de nacimiento. Y acá quiero hacer una aclaración, Wadi, que es muy normal
Por ahí viene gente que dice, falleció mi mamá, falleció también mi abuelo, ¿sí? Acá hay que valorar que quienes son nietos tienen derecho a abrir el proceso sucesorio, pero hay que tener en cuenta, si el abuelo falleció y la mamá o el papá falleció, abuelo o abuela, ¿sí? ¿Se entiende? Y el papá y la mamá falleció antes o falleció después. Si falleció antes que haya fallecido, digamos, el abuelo, ¿sí? Ahí tenemos que tener en cuenta que no se debe abrir el proceso sucesorio de quienes son progenitores, hablando siempre en primer lugar de los nietos, ¿sí? Para abrir el sucesorio. Exacto. Y en este caso, si falleció posteriormente al abuelo, en este caso, sí se debe abrir el proceso sucesorio de esta persona primeramente para acreditar mi legitimación de heredero en el proceso sucesorio del abuelo. ¿Sí? Bien. Todo esto que lo estamos escuchando así con palabras difíciles, que vos decís, bueno, Guada, no sé, es muy importante que vos lo sepas. Y sabe que me gustaría, doctora, en algún momento que traigamos casos así prácticos, casos concretos, en donde pongamos el abuelo tal cosa, la mamá tal cosa, cosa que la gente en casa también pueda como visualizarlo más. Traté de, en vez de hablar de ascendientes y descendientes... Sí, eso me gustó porque vi que le pusiste palabras mucho más de nuestro común. Sí, es para que se entienda. Te digo, la gente normalmente viene y lo consulta de esa manera. Yo soy nieto, falleció mi abuelo, falleció mi mamá. Bien, entonces para que me entiendan, lo he dicho. Claro, y ahí dije, bueno, entonces podemos traer ya casos prácticos. Exacto, sí. Me gusta, Bueno, para la próxima, Guada. Sí, me gustaría, te vas a venir al programa. Te vamos a invitar. Dale. Vamos a seguir con la pregunta del día de hoy. ¿Cuáles son las etapas de este proceso, de este juicio sucesorio, no? Bueno, todo proceso como tal tiene etapas, ¿sí? Estas etapas, en el caso del juicio sucesorio, son 4, ¿sí? Es decir, se lo voy a resumir para que... ¿Es muy largo un juicio sucesorio, doctora? Bueno, todo depende de lo que acabo de mencionar respecto a que lleven los presuntos herederos lleven a cabo un proceso sucesorio en calma, con armonía, con un solo abogado, por ejemplo, y traten de mantenerse todos en una misma idea, ¿sí? En el único fin, que es que todos puedan recibir la parte que les corresponde en este proceso, en este juicio, ¿sí? Que para eso lo abren. Las etapas son 4, Wadi. A ver. ¿Sí? Wadi. Bien, una vez que lo abrimos, tenemos la primera etapa que es la apertura del juicio sucesorio. Así como suena fácil, apertura. Se da por abierto el sucesorio de la persona y se publican edictos. Bien. ¿Sí? Después tenemos la etapa de la tan preciada y llamada declaratoria de herederos. La etapa para mí más importante. ¿Por qué? Porque ahí quienes presuntamente abrieron el sucesorio, le dieron un inicio, ahí ya tienen legitimado su derecho. De ahí en adelante lo ya que no queda, son más presuntos herederos, ahí son herederos ya. Ahí son herederos declarados. Ahí vamos entendiendo. ¿Sí? Bueno, pueden pasar muchas cosas dentro de esta etapa de la declaratoria de herederos, que sería muy largo de explicarlo, pero entre ellos tenemos, por ejemplo, que se legitimen o no ciertas personas que hayan presuntamente abierto el proceso sucesorio. Por ejemplo, en el caso que te decía, abrí el sucesorio de mi abuelo como nieto, pero resulta que también había fallecido mi mamá. Claro. ¿Sí? Hay que valorar si falleció antes o después. Bien, ¿sí? Ahí tenemos que tener eso en cuenta. Qué bueno que existan los abogados para que nos expliquen todo esto. Yo me mata que yo me desligo, ¿no? De mi título. Como, si me escucha mi padre tantos años en la universidad. Ay, no, Gaby, sos una genia vos. Bueno, y la siguiente etapa, esperen. La siguiente etapa... Sí, ¿cuál es la siguiente? Vamos por la segunda, ¿no? Viene la tercera etapa. Ahora viene la tercera, que es el inventario y avalúo de los bienes que se traen al sucesorio. Ah, como una lista. Exacto. ¿Sería así? El inventario es tal cual, como suena la palabra, inventariar algo, decir esto es lo que hay una casa, hay un auto. Una lista de las cosas que hay. Hay una mesa, hay sillones, etc. ¿Sí? Lo que quedó, lo que dejó esa persona. Lo que dejó el causante, el fallecido, ¿sí? Y después de esa etapa tenemos también una de las importantes, que es la partición y adjudicación. Que esa es la última. Que es la última. La cuarta y última. Dentro de la partición y adjudicación, más allá que hay impuestos que pagar, entre ellos tenemos rentas y la caja de abogados, también quiero decirles que en esta última etapa se inscriben las tan llamadas hijuelas,
¿sí? Eso se hace en inmuebles. Bien. Y ahí termina el proceso sucesorio, con la la inscripción de hijuelas. No es largo, es un proceso que normalmente, ha de durar, si lo hacemos en armonía, si lo llevamos en armonía, si no tenemos muchas discordias, se puede llevar a cabo dentro de 6, 8 meses. Bueno. ¿Sí? A ponerse de acuerdo entonces. A ponerse de acuerdo, porque si no puede durar 20 años también. Wow. y por supuesto que no es lo que... Además, súper tedioso, me imagino 20 años porque algún problema hubo. Exacto, sí. Gravísimo. Bueno, tratemos de evitar esos percances dentro del proceso sucesorio, que es hermoso, porque todo lo que quienes estuvo en cabeza de esos bienes nos ha dejado es el derecho que tenemos, que nos corresponde, el tan preciado derecho sucesorio, ¿sí? El derecho hereditario de la persona. Bien, vamos a seguir con las preguntas del día de hoy, doctora. Es muy clara en la explicación. ¿Cuál es la duración de este? Yo me adelanté porque como ya la habían pasado, pero reitero. No, pero está bien, me gusta. Mucho más relajado. Sí, reitero que es un proceso que puede durar o muy poco o puede durar muchísimo. Reitero que la armonía dentro del proceso sucesorio es lo que va a ser al éxito de este juicio, ¿sí? Tratemos de llevarlo siempre en calma. Recomiendo que con un solo abogado se puede hacer perfectamente. A mí me ha tocado, gracias a Dios, ser parte de mi primer sucesorio. Lo he llevado en calma, ha sido todo un éxito. Duró, sí, por la pandemia un poquito más. Claro. Sí, llegó a durar porque, tuvimos ciertos percances que no se podían tramitar durante el proceso. ¿Sí? Doctora, ¿dónde la encontramos? ¿Un numerito de contacto? Algo, porque a mí me llegan, te cuento a vos que estás en nuestro, no te cuento, porque sos vos la persona que me está dejando mensajes, por ahí me llegan consultas y yo ¿qué hago? Yo se los derivo a usted, doctora, porque yo no estoy en ejercicio de la profesión por el momento. Bueno, Wadi, muchas gracias. Si yo confío en vos, yo te mando. Vos me mandás confianza todo. Plena, doctora Ana Torrejón. Sí, en general Güemes 348 me pueden encontrar. Por la tarde. Por la tarde, eso sí, porque saben, y lo vuelvo a repetir, siempre estamos a la mañana con Ciudad Judicial, tribunales, las fiscalías y vos viste que nos seguimos manejando con turnos en algunos lugares. Claro. Por ejemplo, las fiscalías. Exactamente. Bueno, te invito a que antes que... ¿Producción me está apurando? No me está apurando producción. Entonces... Quiero que veamos por lo menos un video de Emiliano Durán. ¿Me pueden permitir eso? Por favor, te lo pido. Carta, documento. A ver. Recibí una carta documento. ¿Tengo que contestarla? En principio sí, y preferentemente asesorado por un abogado. Recordá que de una carta documento pueden surgir situaciones que pueden servir luego como prueba en un juicio. Con una carta documento pueden constituirte mora en el cumplimiento de un contrato y reclamarte intereses, el pago de una deuda y eventualmente punitorios. Eventualmente el silencio, no contestar una carta documento, puede significar la aceptación de lo que la otra parte te está reclamando y eventualmente lo va a usar en un juicio. Asesorate con un abogado y trata de responder las cartas documento. Bueno, entonces si te llega una carta de documento, ya sabes, la respondes, no la dejo pasar, no me hago el que no la vi, no, porque está ahí y eso después sirve como prueba en un juicio. Y el silencio significa como que estarías aceptando las cosas ahí, ¿no? El silencio en derecho tiene varios significados. En este caso está en tu contra, así que te pido por favor que respondas esa carta de documento y te haces asesorar con un abogado o una abogada. Muchísimas gracias, doctora Ana Torrejón, por venir nuevamente al programa y la vamos a traer más seguido. Gracias, Wadi. Gracias a vos por invitarme. Agradecida a todos. Muchísimas gracias. Bueno, producción, hago mi pedido acá así en vivo. Quiero que hagamos así casos más puntuales, más prácticos de la gente que nos va mandando. ¿Puede ser, producción? Sí, me hacen del otro lado, me encanta. Bueno, y vamos a pasar también videitos de ustedes, audios, todo lo vamos a traer de Emiliano Durán también. Quiero mandar un saludo a Susana Coronel, que me mira siempre, a Guille y Zule de la verdulería del lado de mi casa, que también me mandan saluditos siempre, a mi madre que me ve. Yo soy Guada Biela, me puedes seguir en mis redes sociales, te espero ahí, @Guada Biela. Te veo mañana, en el mismo horario, en el mismo lugar. Chao. Vamos a hacerlo como si no importara, como si el mundo se acabara. En secreto, mami, a puerta cerrada.